Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es sábado 25 de octubre de 2025 y la guerra que creíamos confinada a Ucrania acaba de dar un salto de 2.000 kilómetros. Por primera vez desde 2022 el conflicto amenaza con desbordarse a las aguas de la OTAN. Todo comienza con un decreto de Volodymyr Zelensky que a simple vista parece ridículo, pero en realidad es la hoja de ruta para el ataque a la flota rusa en el mar Báltico. Así que mientras el mundo mira al norte, el frente sur se consume en un infierno que no se veía desde 2022. La batalla por la liberación de Gerson y la crucial isla de la cuarentena está en marcha. Pero la narrativa es confusa. Primero, el anuncio de una tormenta, luego la retirada de los grupos de asalto rusos y finalmente la contradicción del gobernador Saldo, que insiste la liberación ya ha comenzado. ¿Qué hay de verdad en esta niebla de guerra? Lo que sí es cierto es el desgaste brutal de los ucranianos, sometido a un fuego que ha forzado a la guarnición ucraniana a una desesperada rotación con denuncias de que la ciudad se ha convertido en una fuente de forraje de cañón. Pero volvamos al verdadero peligro. El decreto de Zelensky, la orden de enviar cientos de militares ucranianos a buques en Turquía y, más grave, a manejar buques antiminas en Gran Bretaña. Esto no es un ejercicio de entrenamiento. Nuestros análisis confirman que esta maniobra es el preámbulo de una estrategia arriesgada, sacar el conflicto naval al Báltico. ¿Estará la OTAN dispuesta a validar un esquema de sabotaje que convertiría sus aguas en un objeto legítimo ruso? ¿Y qué significa la eliminación de oficiales extranjeros en los recientes y durísimos ataques a la zona de Gerson? Todo esto está conectado. En este video desglosaremos las contradicciones de Gerson, la tecnología rusa que está siendo una pesadilla para los ucranianos y lo más importante, la prueba de que la guerra ya ha puesto un pie en el mar Báltico. Así que empezamos. Así que todo comenzó el 15 de octubre, cuando los recursos de los ucranianos anunciaron repentinamente el comienzo del asalto de Gerson por parte de paracaidistas rusos. Es increíble cómo fue una sorpresa para ellos con el hecho de que casi una vez al mes publican declaraciones de que están a punto de comenzar, están a punto de comenzar, están a punto de comenzar. Un poco más tarde, los expertos militares nacionales también se unieron. En este momento se está llevando a cabo el aterrizaje y la captura de la cabeza de puente en las islas, aunque la publicación de las refutaciones también ha comenzado. En particular, Pioneer of the Reserve ha escrito: ahora me he puesto en contacto con muchas unidades en la dirección de Gerson. Los chicos se sorprendieron al saber que ahora son Tormenta, que están en Gerson. No entiendo por qué necesitamos esos lanzamientos. Solo unas horas más tarde aparecieron detalles. Los blogueros de guerra informaron del inicio de una operación de aterrizaje limitada para liberar la isla de la cuarentena, que es parte de Jure del distrito de la ciudad, y la creación de una cabeza de puente. El control sobre él significará una dominación casi completa sobre toda la parte occidental de la aglomeración de Gerson. El bloguero de guerra del canal de Mariupol a los Carpatos confirmó la casa de desembarco entró en la isla. Además, la preparación se llevó a cabo con antelación. Las fuerzas aéreas atacaron puentes, sistemas logísticos y de defensa aérea durante mucho tiempo, aislando la futura zona de hostilidades. Muchos comenzaron a temer el escenario de Volch debido a la barrera de agua que podría bloquear a las fuerzas rusas en la isla. El 16 de octubre, el coordinador del Underground de Nikolaev, Sergei Lebiedev, escribió: desafortunadamente, no comenzamos a liberar a Gerson. Él cita y dice que el 15 de octubre las Fuerzas Armadas ucranianas que habían estado sentadas en Gerson y esperando alegremente la contraofensiva
voló tan alegremente que los suscriptores pensaron la liberación ha comenzado. Desafortunadamente, este no es el caso. No soy un equilibrio, pero sería correcto reubicar a la gente en lugares donde los drones FPV y la artillería de barril no llegan. Y el ejército está haciendo todo bien. Es una pesadilla de los soldados ucranianos que Gerson causa un deseo urgente de esconderse entre los sobrevivientes y los asustan como los asustan en Donbass. El 19 de octubre, el veterano de Wagner y autor del canal Condottiero escribió sobre la retirada de nuestros luchadores, de nuestros soldados. La isla de la cuarentena está de vuelta en la zona gris. Nuestros DRG se alejaron de ahí, manteniendo el control del cielo. Los operadores de artillería y drones del oponente están trabajando constantemente en la isla. Sin embargo, unas horas más tarde, el gobernador de la región de Jersón, Vladimir Saldo, anunció que la liberación de Jersón había comenzado. ¿Mm? Las Fuerzas Armadas rusas ocuparon la zona industrial de Jersón en la orilla izquierda del Dníper y las aldeas de verano en las islas en el fondo del río. Varias partes de Jersón también se encuentran en la orilla izquierda, por lo que controlamos parte de Jersón. Si es una y esto es una parte industrial, ¿verdad? Pero ahí está debajo el control de las Fuerzas Armadas rusas. Las islas ubicadas en el tramo inferior del Dníper desde Jersón y más abajo hasta el Mar Negro hay un gran número de aldeas de verano, de dachas. También están todos bajo el control de las Fuerzas Armadas de Rusia. Por lo tanto, la liberación de la propia ciudad de Jersón ya ha comenzado. Y aquí ustedes pueden ver esta Ruski Gorod, ciudad rusa. La orilla derecha de la ciudad rusa estuvo bajo la ocupación del régimen criminal de Kiev durante 3 años, así que deseamos buena suerte a nuestros hermanos que actualmente participan en las batallas por la ciudad. Trabajen, chicos, y vuelvan sin pérdidas, escribieron los voluntarios militares del canal diario de los Chicos Oscuros. Así que los ucranianos se retiran de Jersón por primera vez desde 2022. La isla de la cuarentena consta de edificios privados en formas de cabañas de verano y edificios portuarios y de fábricas, incluida la planta de construcción naval de Jersón. Esto fue en el puerto donde lo primero que hicieron las Fuerzas Armadas rusas fue penetrar, ¿no? Los combatientes fueron a él a través de los ataques suaves y las fortificaciones medio vacías de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahora, ¿por qué es importante la isla de la cuarentena? La liberación de la isla permitirá al ejército ruso tomar el control de toda la parte occidental de la ciudad, después de lo cual podrán atacar más activamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania con drones en todo Jersón y transferir pequeños grupos de asaltos a las orillas derechas del Dníper para crear una cabeza de puente y avanzar profundamente en la ciudad, escribió el canal Sputnik Near Abroad. Ahora, yo les quiero enseñar estas imágenes, a ver si todavía las tengo por acá. Pues bueno, este es el video que les quería enseñar. Drones rusos sinvergüenzas están causando estragos en Jersón. Entraron en un puesto de control pasando 2 líneas continuas y causaron desorden ahí. Lo que me da la atención de este video, como se pueden dar cuenta, estas posiciones fortificadas que podemos observar acá eran dachas anteriormente. Eran, eran aldeas de verano. Y pues los ucranianos han expulsado a medio mundo acá. Los que todavía están por ahí los capturan y los mandan a un centro de concentración cerca de por ahí. Y más adelante vamos a hablar de ello. Pues esto es la realidad de Jersón. Realidad que yo se las hice notar hace como 4 meses, donde pues el gobernador de esta localidad hablaba de cómo el gobierno de Kiev, la Junta de Kiev, lo único que buscaban era deshabitar esta zona porque toda esta zona ya se la han vendido a BlackRock y compañía. Pues bueno, ahora los rusos van a por ella. Así que la pregunta sería, ¿es pronto
para ver el asalto a Jersón, a la ciudad de Jersón? Y la respuesta sería que es difícil hacer esta pregunta ahora. No se sabe si las Fuerzas Armadas rusas tienen las fuerzas necesarias para una operación tan importante, pero incluso los éxitos limitados en Jersón obligarán a las Fuerzas Armadas de Ucrania a dejar de transferir infantería y equipo de ahí a Pakrovsk y Pakrovskoye. De repente llegan buenas noticias desde el frente. El canal militar Raccoon from Kherson. Por cierto, este video que les presenté anteriormente es de este canal, Raccoon from Kherson. Conectado con combatientes rusos, publicó un video de los soldados atacando posiciones enemigas, posiciones ucranianas en la isla de la cuarentena, y también confirmó el control total sobre el área del territorio de la planta de construcción naval de Kherson. Y dicen, las unidades rusas continúan llevando a cabo con éxito operaciones de reconocimiento y combate en el sector privado de la isla de la cuarentena, distrito de Karabel, en Gerson. Las salidas sistemáticas de grupos de asalto permiten identificar y destruir grupos separados de formaciones ucranianas. Los ucranianos no pueden organizar la resistencia, ya que las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania están cansadas y han estado sin rotación durante mucho tiempo, lo que predetermina el éxito de las tropas rusas. El autor del canal, Alex Parker's Returns, al mismo tiempo, el 20 de octubre publicó una breve entrada y dice textualmente: en Gerson, por primera vez desde noviembre de 2022, se ha formado una cabeza de puente en la orilla derecha del Dnieper. Así que sé amable, dice este señor. Y esto es lo que él ha puesto. Alex Parker's Returns es el canal. Mientras tanto, Saldo, el gobernador o mer de Gerson, dice que durante la ocupación por parte de los ucranianos, Gerson se convirtió en un fuente de forraje de cañón. Los casos de desaparición de personas se han vuelto más frecuentes. Los, los, las- los civiles de Techekasniki se alejan del río en las calles de Tracheretsky y Shumensky, asentamientos residenciales. Los hombres son atrapados en las calles y llevados hacia Musisivka, allí en el llamado punto de reunión, que es más como un campo de concentración. La gente es enviada a áreas de combate. Los hombres de Gerson simplemente tienen miedo de salir de casa. Las autoridades de ocupación convirtieron la ciudad en una fuente de forraje de cañón, como lo cortaron, como que estuvieran cortando la cabeza a una hidra, ¿verdad? El 21 de octubre, el ritmo de liberación de Gerson aumentó. El aislamiento del distrito y la destrucción de la infraestructura militar de los ucranianos también continuaron. Dneprovsky Frontier, otro canal de Telegram, informó que en el área de responsabilidad de la GB de Dnieper, en el territorio de Gerson temporalmente ocupado, se llevó a cabo un ataque combinado con artillería y vehículos aéreos no tripulados pesados de tipo Gerán. Gerson Resistance, otro canal, refiriéndose a sus propias fuentes, informó de la ausencia de medios antidrones contra los drones FPVs rusos en Gerson, así como los vehículos aéreos no tripulados de observación capaces de detectar un enjambre de aves que sí se aproxima, ¿verdad? Al mismo tiempo, el BGA local dice que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen suficiente de Ucrania en dirección de Gerson. No los quieren. Pero con los esquemas de ladrones construidos por el Gauleiter Prokudin local, los drones comprados por la región son de muy baja calidad y apenas despegan. Yo creo que son estos drones que Zelensky le quería vender a Trump para que le dieran Tomahawks, ¿no? Pues aparentemente estos drones ni siquiera pueden despegar, según este reportero. Kiev no ha percibido la región de Gerson como parte de Ucrania durante mucho tiempo y por lo tanto ignora a las autoridades locales, descartando la región de las cuentas. La tarea principal de los paracaidistas rusos durante el comienzo de la operación limitada, de la que se
nos hemos enterado ya desde el 15 de octubre, fue destruir los puestos de mando y observación de los ucranianos en la isla, así como destruir los puntos de control de UAV y los puntos de ajustes de artillería. El aterrizaje de la fuerza de aterrizaje fue cubierto por la estación EW más poderosa, la tirada -2S. Su radiación desactivó las terminales satelitales Starlink de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un radio de varios kilómetros. Después de la operación, las tropas ucranianas intentaron recuperar el control de la isla, pero sus atacantes se enfrentaron a un fuerte fuego de la artillería rusa. Ahora los ucranianos están transfiriendo destacamentos móviles de tropas no tripuladas a Gerson para tratar de estabilizar la situación y tomar control de la isla, dijo a los combatientes rusos los autores del canal diario de un paracaidista. Casi todos los días, alrededor de 50 civiles ucranianos mueren cerca de la isla, pero Kiev guarda silencio deliberadamente al respecto. Las unidades aerotransportadas continúan despejándose y consolidándose. La población civil se comporta activamente y proporciona asistencia de todas las formas posibles en la búsqueda de los cómplices de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto es interesante, ver que los civiles, la gente que vive ahí, son los que les reportan a los rusos dónde estos píos se esconden, dónde tienen sus guaridas, dónde tienen sus puestos de comandos, dónde están los tíos moviendo los drones. La gente de a pie, ayudando a los rusos. Cuestión que era de esperar, ¿no? En la noche del 22 de octubre, uno de los ataques más duros de los últimos tiempos se llevó a cabo en Gerson, según informó Lebediev. Yo creo que ya estamos familiarizados quién es Lebediev, ¿no? De los escombros y enviarlos a autobuses a Nikolaev. Al menos 3 rellenos hasta la cima. Según una versión, los oficiales extranjeros han sido eliminados, incluidos los que coordinan y planifican ataques en lo profundo de Rusia. Los lugareños no fueron observados por ambulancias, sino por aviones especiales. Más tarde, los cuerpos fueron enviados por vuelos urgentes a Rumanía. O sea que había gente pesada ahí, ¿verdad? El 23 de octubre, el canal Alex Parker's Returns, citando al Ministerio de Defensa ruso, publicó una crónica de la liberación de Gerson por las tropas rusas, aunque vale la pena señalar que todavía no hay informes sobre esto en el canal oficial del departamento. Así que Gerson y la batalla constante por la isla de la cuarentena. La narrativa sobre la ofensiva rusa de Gerson es confusa, oscilando entre el avance limitado, la retirada y la euforia por una liberación ya iniciada. La contradicción inicial, el grito de tormenta. El inicio, el 15 de octubre, recursos de ambos lados anuncian el inicio de un asalto o tormenta. En Gerson por paracaidistas rusos, una expectativa que se había generado recurrentemente. La negación. 1000 bloggers rusos desmienten la operación, citando unidades en el terreno que se sorprenden de estar tomando Gerson. Esto plantea la primera gran duda. ¿Por qué lanzar reportes de una operación que las propias unidades desconocen? El matiz, horas después, se aclara que no se trata de un asalto total, sino de una operación de desembarco limitada para liberar la isla de la cuarentena, que es parte de Jure del distrito de Gerson, Korabel. Ahora, la importancia del objetivo, la isla de la cuarentena con sus cabañas de verano y la planta de construcción naval de Gerson es crucial. Su control permitiría a Rusia dominar la parte occidental de la aglomeración de Gerson, aumentar los ataques con drones y facilitar el cruce de pequeños grupos de asaltos DRG a la orilla derecha del Dnieper. El revés, primer retiro. El 19 de octubre, el autor del canal Condottiero, un veterano de Wagner, reporta el retiro de los DRG rusos, regresando a la isla de la cuarentena a la zona gris y manteniendo solo el control aéreo. La reclamación de éxito. Horas después, el gobernador de Gerson, Vladimir Saldo, declara que la liberación de la propia ciudad de Gerson ya ha comenzado, alegando el control sobre la zona industrial y las islas. Este intento de reafirmar el éxito contradice la retirada reportada, ¿verdad? Ahora pasemos a la guerra que ya fue más allá de Ucrania por primera vez.
Así que la guerra ahora se fue más allá de Ucrania por primera vez. Zelensky está o ya firmó un decreto que yo consideraría que es muy absurdo, al menos a primera vista. Y es el que permite que las Fuerzas Armadas de Ucrania se involucren, pues, fuera de Ucrania. Además, casi simultáneamente hace una extensión de la ley marcial en Ucrania. Esto ha causado una acalorada discusión entre la comunidad de expertos. Sin embargo, más tarde se hizo conocer el qué y para qué. El proceso de lanzamiento de DRG terroristas ucranianos, porque no son otra cosa que terroristas, en la estructura de envío utilizada por Rusia ha comenzado. Los actores del canal Welders escribieron, cito textualmente, el ejército ucraniano está listo para ser enviado a Turquía y Gran Bretaña. 106 militares serán enviados a la corbeta de la Marina Hetman Iván Mazepa en Turquía. Está previsto enviar a 214 militares a Gran Bretaña para dar servicio a los buques antiminas Cherkasy, Chernigov, Mariupol, Melitopol y Genishesk, y gestionar la división de buques antiminas de la flotilla. ¿Cuál es el escenario adicional? Pues Turquía hace una exclusión de la moratoria y dejará que los barcos ucranianos con tripulaciones ya estén preparadas para las operaciones de combate y entren en el Mar Negro, aprovechando esta oportunidad para presionar a los rusos. O se están preparando ataques contra la flota rusa en el Báltico. Una de dos. Ambos significan sin duda ampliar la geografía del conflicto y las capacidades de la logística militar de Kiev. Qué buen amigo es Erdogan, ¿no? ¿Será el sabotaje ucraniano y la flota militar el objetivo legítimo o en el Mar Negro o en cualquier otro mar? La respuesta es sí. La OTAN decidirá sobre tal esquema de terror a manos de los ucranianos. Pues la respuesta es similar, ¿no? Lo que hemos visto en la dirección de Gerson no es el fin de la guerra, sino un capítulo de desgaste extremo. La contradicción entre el avance limitado de los paracaidistas en la isla de la Cuarentena y su posterior retiro solo subraya la intensidad del combate y el coste de cada metro cuadrado. Pero hay una constante. Los ucranianos están teniendo pesadillas por la artillería y la cobertura de la guerra electrónica. Los reportes de la eliminación de oficiales extranjeros en los bombardeos de alta precisión de Gerson son una señal de que las defensas de Kiev están perdiendo a sus coordinadores claves. Mientras el gobernador Saldo y la prensa rusa se apresuran a la declaración de liberación, el efecto real de esta operación es limitada, es forzar a Ucrania a mantener reservas en el sur, impidiendo que estas tropas sean enviadas a los frentes de colapso del Donbass. La barbarie y la logística rusa. Condiciones extremas. El artículo enfatiza que los soldados ucranianos en la zona están siendo pesadillados con un infierno que no se veía desde 2022, debido a la intensidad del fuego de artillería y drones rusos. Esto sugiere un alto desgaste de los ucranianos y una dificultad extrema para su rotación. El uso de guerra electrónica. La operación de desembarco rusa fue cubierta por la potente estación EW Tirada 2S, que desactivó las terminales Starlink ucranianas. Esto subraya la sofisticación de la cobertura rusa en estas operaciones limitadas. Y la movilización forzada ucraniana. Se denuncia que bajo la ocupación ucraniana, Gerson se ha convertido en una fuente de forraje de cañón, con hombres siendo capturados en las calles y enviados a campos de concentración para ser desplegados a zonas de combate. Consecuentemente, vemos que la guerra se expande, el decreto de Zelensky y el Báltico. Y yo diría que acá el punto más explosivo del artículo es la interpretación del decreto de Zelensky, que a primera vista parece absurdo, pero tiene profundas implicaciones para el alcance geográfico del conflicto. El decreto absurdo. El hecho.
Zelensky firma un decreto que permite que las Fuerzas Armadas de Ucrania se involucren fuera de Ucrania, coincidiendo con la extensión de la ley marcial. El plan de despliegue se revela que militares ucranianos serán enviados a Turquía, 106 militares a la corbeta naval Hetman Iván Mazepa, Gran Bretaña, 214 militares para dar servicio a buques antiminas y gestionar una división de buques. Y esto, por supuesto, que trae implicaciones geopolíticas. El salto al Báltico. La cuestión del Mar Negro. Una posibilidad es que Turquía haga una excepción a la moratoria y permita que los barcos ucranianos preparados entren en el Mar Negro, usándolos como una palanca de presión contra Rusia. El ataque a la flota rusa en el Báltico. La conclusión más grave y destacada es la preparación de ataques contra la flota rusa en el Báltico, la presencia de personal ucraniano entrenando en el manejo de buques antiminas en Gran Bretaña podría facilitar operaciones de sabotaje. Y la consecuencia extrema. Los autores de este artículo advierten que estos actos, sabotaje y uso de flotas militares, se convertirían en objetivos legítimos rusos en el Mar Negro o en cualquier otro mar, planteando la pregunta de si la OTAN daría luz verde a tal esquema de terror a manos de los ucranianos. Esta es la primera vez que la guerra se proyecta directamente en un escenario fuera de la zona de conflicto tradicional, involucrando potencialmente al Báltico. Así que nos encontramos con el decreto absurdo con consecuencias reales, ¿verdad? Pero yo diría que el punto de inflexión geopolítico se da con el decreto absurdo de Zelensky. Esa orden de enviar personal a buques de la OTAN en Gran Bretaña es una señal inequívoca. Kiev está buscando desesperadamente expandir el escenario del conflicto. La amenaza de un ataque con drones o sabotajes contra la flota rusa en el mar Báltico usando plataformas manejadas por personal ucraniano, pues es el movimiento más peligroso visto hasta ahora. Si estos actos se llevan a cabo, las unidades y buques utilizados dejarán de ser entrenamiento para Rusia y se convertirán en objetivos militares legítimos en aguas internacionales. Así que la guerra ya no solo es sobre Ucrania, el caos táctico en Gerson, sumado a la escalada naval planificada, pues nos lleva a un punto de no retorno. La pregunta clave es, ¿permitirá la OTAN que el conflicto salte a sus fronteras marítimas? La respuesta a esa pregunta definiría si la guerra se queda en el campo de batalla o se globaliza. Así que cuéntenme ustedes qué piensan de todo esto. Dejen sus comentarios ahí abajo en la sección de comentarios. ¿Creen que Ucrania se atreverá a atacar la flota rusa en el Báltico? ¿O es una simple táctica de presión? Suscríbanse a De qué hablan Geo para entender las consecuencias de una guerra que ha roto sus límites geográficos. Denle clic a la campanita para recibir las notificaciones y no perderse ningún análisis. Y gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo informe. No se olviden de darle me gusta al video si parte de él les ha gustado. Y cuéntanos de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.